Glorificado sea Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Glorificado sea tu nombre, Señor. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Doy gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de estar en su casa de oración y de poder dirigirnos a su pueblo y también a nuestros amigos que simpatizan con nosotros. Es un privilegio de parte de nuestro Dios, alabado sea Jesús, que Él nos da a nosotros la oportunidad de servirle y también nos da la oportunidad de trabajar en su reino, alabado sea el Señor, y es una bendición para mí y también debe de serlo para usted. En estos momentos quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Padre Celestial para dedicar esta reunión a nuestro Señor Jesucristo. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, por tu piedad, porque tú, Señor, eres bueno para con cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos, Señor, llegar a tu casa de oración. Y gracias porque podemos dirigirnos, Señor, a tu pueblo, Señor, a ese pueblo que tú has redimido con la sangre de tu Hijo. Señor, te damos gracias por esa bendición de poder pues hablarle a tu pueblo, Señor. Y también, Señor, gracias por la oportunidad de comunicarnos también con nuestros amigos que simpatizan con nosotros, con el Evangelio, Señor, y contigo, Padre Santo. Te agradecemos esa oportunidad de que podemos hablarle a esta gente, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú les ayudes a entender que estamos viviendo en los últimos días y que es necesario acercarse a ti y reconciliar sus vidas contigo. Señor, ahora dejamos todo en tus manos, esperando que tú nos guíes y que nos uses como un canal de bendición. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos, Dios me les guarde. Voy a pedir a nuestra hermana Francis que pase por acá. Ella pues va a tomar las riendas pues del estudio de la palabra del Señor. Alabado sea Dios, y pues y todos nosotros pues damos gracias al Señor por las bendiciones que Él nos da hasta este momento, o nos ha dado. Glorificado sea el Señor. Amén. Praise God. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de estar una vez más en tu casa, poder adorar y alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. En este día, Señor, te pedimos que estés con nosotros y que seas con nosotros desde el principio hasta el fin, que tu presencia sea real en nuestro medio, que tu gracia, Señor, sea con nosotros, Santo y Divino Espíritu también, Señor. Ayúdanos en este momento a que podamos mantener nuestra mente puesta en ti y podamos estudiar tu santa y divina palabra y podamos ser edificados, Señor, porque tu palabra, ese es el propósito de ella, que nosotros la aprendamos y seamos edificados. Hoy estamos en la lección, la lección número 15, la unidad número 3, el estudio de la primera parte del libro de los Hechos, y vamos a estar viendo, haciendo como un repaso y quizás con un poquito más de detalles de la clase del domingo pasado acerca de Pentecostés. Así que antes de que yo empiece, pues a mí me gusta siempre presentarme delante del Señor una vez más y decirle que esté conmigo y que me ayude, que me fortalezca, que me dé fuerza, que me traiga memoria su palabra y que me ayude, ¿verdad? Que yo pueda compartirla con ustedes. Padre Celestial, Padre amado, Padre bueno, en este momento, Señor, delante de tu presencia, nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza y reclamando, Señor, tus santas y divinas promesas hacia nosotros. En este día, Señor, queremos que estés con nosotros, que te pasees con nosotros, Señor, que traigas a nosotros vida, fuerza, ánimo, deseo de continuar hacia adelante y que podamos, Señor, estudiar tu palabra con ahínco, con deseo, Señor, de entenderla, comprenderla y ponerla en la práctica, Señor, como tú quieres que nosotros hagamos. Te damos gracias porque tú has sido bueno y tu misericordia es para siempre y tu amor es eterno y tu palabra es verdad y tu poder es ilimitado, Señor, y dependemos totalmente de ti. Sabemos que tú nos ayudas y nos vas a seguir ayudando. Padre, hasta este día nos has ayudado y te damos las gracias.
Sé con nosotros en este día, oh Divino Espíritu, oh amado Jesús, oh Padre Celestial, que podamos sentirte en nuestro medio, podamos sentir las corrientes del agua viva sobre nuestros cuerpos en este día de hoy, Señor, como parte de esta bendición gloriosa que tú has prometido a todos los que hemos creído de tu Santo y Divino Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Hoy estamos en la lección, como le dije, número 15 de la tercera unidad del expositor, Esperando al Espíritu Santo, el título de hoy. Un buen título, ¿verdad? Esa debía de ser el inicio, el deseo, el anhelo de todos los que somos creyentes, que aún no han tenido esa experiencia de disfrutar del poder del Espíritu Santo con el hablar en lenguas. Hay muchas personas que no creen en esto, que no es para este entonces, hermano. Pero yo no sé qué Biblia es la que usted lee, porque la palabra del Señor dice que cuando vino el Espíritu Santo, todos hablaron en lengua y fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que para aquellos que no lo creen y que lo duden, tenga cuidado, que nos podemos estar metiendo en terrenos que no son muy libres para que estemos en él. Así que pidámosle al Señor perdón a veces por las ligerezas que a veces hablamos y decimos, y digámosles al Señor que nos enseñe, amén, que se manifieste en nosotros, que se muestre en nosotros. Así que tengamos cuidado con lo que pensamos y creemos, y tengamos cuidado cómo hablamos, porque podemos ofender a Dios sin darnos cuenta. La persona de la Trinidad es bien sensible, y nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cómo nosotros nos presentamos a Él. Bendecido sea Dios. Esperando al Espíritu Santo, ese debe ser el deseo y el anhelo de todo creyente. Que el Espíritu Santo lo toque, lo transforme, lo cambie, lo llene de poder y de unción, y pueda vivir para Dios y pueda hacer lo que Dios quiere, que nos ordena que hagamos. Amén. Así es que en la verdad central vamos a estar viendo: Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Tenemos que hacer algo, ¿verdad? Claro, hay que obedecer. Tenemos que obedecer a Dios. No podemos pensar que vamos a tener todos los beneficios de todo lo que Dios tiene sin nosotros hacer nada. Él nos mandó que nosotros estuviéramos activos, que activáramos nuestra fe, que aprendiéramos su palabra, que nos sometiéramos a sus mandamientos, que nos amáramos unos a los otros. Y haciendo todas estas cosas, nosotros estamos abiertos para que el poder del Espíritu Santo venga a nuestra vida. Así que usted y yo tenemos que obedecer, tenemos que hacer lo que Él dijo que había que hacer. En el versículo clave estamos viendo Hechos capítulo 5 y verso 32. Este es el verso que vamos a estar viendo, que dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este es el apóstol Pedro predicando y enseñando, ¿verdad? Amén. Después de haber sido metido en la cárcel con Juan, después de haber hecho aquel gran milagro del cojo que se sentaba en la hermosa a pedir limosna, haberlo levantado por el poder de Dios, ¿verdad? Ejerciendo el poder que Dios nos ha dado. Vemos que él se encuentra en dificultades, echado en la cárcel, y después de ahí viene un ángel y lo saca de la cárcel y los manda a que vayan al templo y prediquen de Cristo, prediquen la resurrección, prediquen el poder de Dios, prediquen la palabra de Dios. Y después los que lo habían metido en la cárcel lo mandan a buscar a la cárcel para sacarlo, y no lo encuentran, ¿verdad? Y vemos que viene alguien a darle la noticia para decirle que aquellos que habían metido en la cárcel estaban enseñando en el templo. Y esto los turbó a ellos. Que ¿quién los sacó? Porque cuando ellos vinieron, encontraron a la cárcel cerrada como estaba, con los centinelas a donde estaban, ¿verdad? Y dónde estaban los discípulos adentro, hermano. Para Dios no hay nada difícil. Él no tiene, ¿cómo se dice?, límites. No hay barreras que detengan que Dios no pueda entrar a un lugar.
Nosotros creemos que podemos cerrar la casa ¿cómo se dice? Y prepararnos con cámaras y prepararnos con alarma para que no entre un pillo. Un pillo todavía puede entrar. Sí. Pero Dios sí puede. Dios sí puede entrar. El pillo va a tener sus dificultades, va a tener que hacer muchas cosas para poder entrar, pero Dios no tiene esos límites de que no puede entrar. Y vemos que Él permitió que salieran de la cárcel, fueran y enseñaran en el templo y de allí fueran traídos a responder a los alguaciles y al gobierno que les reclamaba que por qué estaban enseñando en el nombre de Jesús. Pero aquí vemos en este texto cómo responde el apóstol Pedro. Dice, y nosotros de estas cosas, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. O sea, que no solamente el hombre es testigo de lo que estamos hablando, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros también es testigo de estas cosas que hablamos. Así que el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Todo aquel que lo obedece a Él va a recibir el Espíritu Santo. Así que no seamos arrogantes, no seamos mucho sábelo todo. Aprendamos a ser humildes, que eso es lo que el Señor nos manda, para que busquemos su presencia, seamos humildes y busquemos su rostro y su presencia y Él se acercará a nosotros. Bendecido sea Dios. En las metas de la enseñanza, de los temas que vamos a estar hablando, la primera parte que vamos a estar viendo se va a tratar acerca que debemos aceptar que el deseo de Dios es que todos los creyentes de Cristo o en Cristo sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Si usted leyó las porciones bíblicas que había que leer durante la semana, lo encontraremos en el capítulo 11 del libro de Números, donde vemos cuando Moisés se quejó a Dios de que tenía tanto trabajo y tanta cosa, y Dios lo mandó a que seleccionara a 70 líderes de los ancianos de Israel y los trayera al campamento, y vemos que 2 de ellos se quedaron, el día que estaban supuestos a ir, 2 de ellos no llegaron al campamento, se quedaron en el lugar donde estaban. ¿Y qué aconteció? Que el Espíritu Santo vino sobre ellos, igual como vino sobre aquellos otros que habían estado, solo los otros 68. ¿Y qué acontece? Que un joven vino a darle quejas a Moisés, ¿verdad? Y a decirle, impídeselo. Y Josué le dice, impídelo. Pero Moisés, que era un hombre manso y humilde, entendía la necesidad que tanto usted como yo necesitamos el poder del Espíritu Santo y necesitamos profetizar si el Señor así no lo quiere, ¿verdad? Vemos que a Moisés le dice, ojalá que todo Israel profetizara. ¿verdad? Ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros, que todos nosotros envolviéramos en el poder de Dios, en el conocimiento de la palabra del Señor, y buscáramos de tal manera que fuéramos llenos, y no solamente llenos del Espíritu Santo, sino que pudiéramos también profetizar, hablar la palabra de Dios. Pues para muchos la profecía ya acabó, no existe. Pero qué equivocados están, porque la palabra del Señor nos dice en Corintios capítulo 14 o 13 y 14 por ahí, nos habla acerca de que en parte conocemos, en parte entendemos, en parte hablamos, ¿verdad? En parte se nos revelan las cosas, pero lo que es en parte un día se acabará. Y las profecías dicen que se van a acabar. Así que si habla de que se van a acabar es para el futuro, no es que se acabaron. Bendecido sea el Señor. Que seguimos aquí. La segunda enseñanza que vamos a estar viendo es que tenemos que cultivar un deseo de acercarnos más a Dios para estar más abiertos al mover del Espíritu en la vida. O sea, nosotros tenemos que motivarnos. Amén. Somos nosotros los que tenemos que sentir esta sed y esta hambre del Espíritu Santo. Hermano, yo me recuerdo cuando estaba cursando el grado 12 en Puerto Rico, para el año 70 se había desarrollado un movimiento del Espíritu Santo grande, cuando también se desarrolló el movimiento de los católicos, ¿cómo era que se llamaba? El movimiento carismático.
¿ok? Y yo me recuerdo que las muchachas venían a la escuela y venían hablando del Espíritu Santo y venían hablando que habían recibido el Espíritu Santo, y eso a mí creó en mí un deseo de saber qué era lo que ellas hablaban y qué era lo que ellas sentían y qué era lo que ellas decían, hermanos. Y fue así que esta amiga mía, que si alguna vez me mira en el ¿cómo se dice? En Facebook o en YouTube, la hermana Marilyn Pérez, ¿verdad? Ella era de la Iglesia Evangélica Pentecostal allá en el barrio de Ángeles de Utuado, Puerto Rico, y ella me invitó a que fuéramos a unas clases en la iglesia metodista de ese barrio, ¿verdad? Y yo fui, y a la hora del almuerzo nosotros dejábamos de ir a almorzar y nos íbamos a coger esas clases. ¿Y qué aconteció? Que yo sentí hambre y sed de la palabra de Dios. Y yo empecé a leer y a estudiar la palabra de Dios. Y cuando yo terminé ese año, yo vine aquí a los Estados Unidos. Y ya yo iba a la iglesia católica porque no había otra iglesia evangélica alrededor, pero ya yo no iba al frente a confesar, ni a tomar la Santa Cena como ellos hacían, ni mucho menos iba a confesarme al Padre, porque ya había entendido que la palabra del Señor decía que solamente tenemos un Padre, y que usted y yo a quien tenemos que confesarnos es a Dios. Bendecido sea el Señor. Es cierto que si hemos fallado a alguien, debemos de ir a donde esta persona y pedirle perdón, ¿verdad? Y si esa persona nos ha ofendido, debe de venir donde nosotros y pedirnos perdón, ¿verdad? Y así nos reconciliamos, tanto el uno como el otro, y se restablece la amistad. Es necesario que se haga eso, pero nosotros sabemos que el que perdona es Dios, y que nosotros también tenemos que ejercer el perdón. Así es que me salí de la clase, pero a veces vienen momentos que uno no los puede pasar por alto. Fue cierto, yo sentí un interés, un deseo grande de saber qué era lo que estas muchachas venían con tanto gozo y con tanta alegría, diciendo que habían recibido el Espíritu Santo, que habían hablado en lengua, que se había movido una cosa tan bella, que era tan hermoso. Eso creó en mí un deseo, y yo quisiera que usted también lo sintiera y lo deseara. Alabado sea Dios. Y la tercera viene a ser, debemos de ser desafiados a apartar tiempo regularmente para buscar al Señor y pedirle que que nos llene con el poder del Espíritu Santo. Eso es algo que usted y yo tenemos que hacer. Amén. Él ¿cómo se dice? Ya le envió la promesa. Pero ahora le toca a usted y a mí sentir ese deseo de que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, que venga a nuestro ser, que se llene, que nos llene, ¿verdad? Que nos toque, que nos inquiete, que ponga esa necesidad en nosotros de leer la palabra, que nosotros le pidamos que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que la podamos recordar y que la podemos memorizar y que la podamos, ¿cómo se dice? A sentarnos en nuestros corazones, que en el momento que la necesitemos la podamos buscar. Solamente usted puede hacer eso, porque ya él hizo todo lo que había que hacer. Cuando él murió en la cruz del Calvario y expiró y dijo consumado es, él había firmado el plan de salvación completo que tenía para usted y para mí, para toda la humanidad. Amén. Eso depende de usted y depende de mí, para que usted y yo recibamos esa bendición. Si es que es un anhelo, debe de ser el anhelo suyo y el mío, de que busquemos la presencia del Señor y nos acerquemos a Él y podamos alabar y bendecir a Dios como Él quiere que la hagamos. La lección es larga hoy, hermanos. Son 3 diferentes partes. Se encuentra en el capítulo 24 de Lucas, desde el verso 44 hasta el verso 52. Después vamos al capítulo 1 del libro de los Hechos, del 1 al 8. Y después vamos al capítulo 1 de los Hechos, del 12 al 16 o el 18 por ahí. Y después vamos al capítulo 2 del 1 al 4. Así es que es larguísima la lección. Usted mantenga su Biblia, ¿cómo se dice? Abierta, y mantenga su mente y su corazón abierto para que el Señor penetre su vida y usted pueda ser bendecido de parte del Señor. Así que le damos gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Alabado le damos sea gracias Dios. al Señor que vemos a hermano Juan que hace los días que no estaba por aquí. A veces es necesario que llueva los domingos para que mi hermano no trabaje los domingos. Para que no trabaje los domingos, pero bueno, cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Así es que nosotros sabemos que también hay necesidad.
Bendecido sea Dios. Aquí vamos a estar viendo, como le dije, en Lucas capítulo 24 del verso 44, había que leer muchísimo, pero desde el 44 hasta el 53. Yo voy a leer esa porción primero, después entramos en las otras. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor, y lee así. Este es el cuento del apóstol Lucas, ¿verdad? El que escribiera el libro de Lucas y el que escribiera el libro de los Hechos. Dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Oyeron? Él le está recordando, Lucas le está recordando al pueblo que estas son cosas que el Señor ya no lo había dicho, y dice que Él le habló acerca de que estaban escritas, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hace 3 divisiones ahí del Antiguo Testamento. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, así fue necesario que se cumpliera esto que aconteció con nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24 del 44 hasta el 53. Ok. Lucas, ok. Ajá. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, Él le dio una comisión de que fueran y predicaran el evangelio, que dijeran todo lo que aconteció era necesario que aconteciese, que dijeran que todo lo que pasó había sido anunciado en la ley de Moisés, había sido anunciado en los profetas y había sido anunciado en los salmos, ¿verdad? Que tenía que morir, que tenía que ser sepultado, que tenía que ser resucitado. Además, que alguien tendría que tomar el lugar de Judas, que lo había traicionado. Todo eso había estado escrito en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y por eso es que le menciona la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Bendecido sea el Señor. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Quiénes son testigos? Todos los que vieron. Lucas era uno de ellos, ¿verdad? Lucas y todos los que estaban allí, Pedro, Andrés, Jacobo, todos los que estuvieron allí con él, Leví o Mateo, todos los que estuvieron allí fueron testigos de estas cosas. Y no solamente fueron testigos oculares de que pudieron ver, sino que también fueron testigos que fueron mártires por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Que es bueno que mantengamos eso en mente. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las últimas instrucciones que le daba a sus discípulos. Y dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. ¿Cómo los bendijo? Dice, alzando sus manos. ¿Qué más le dijo? Usted vaya al capítulo 17 del libro de Juan y usted va a encontrar todas las cosas que Dios le advirtió, que Jesús le advirtió, que le dijo, ¿verdad? Que permanecieran unidos, que permanecieran en amor, que se llenaran de poder, que se aguantaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos. Todas esas cosas se lo dijo y él se los recuerda. Estas cosas y los bendijo. Dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Esa es la primera parte. Vamos a ver la segunda parte. Le dije que se encuentra en Hechos capítulo 1. Bendecito. Hechos capítulo 1. ¿Verdad? Y vamos a estar viendo el capítulo 1 de Hechos, del 4 al 8. Vamos a leer esa porción. Dice,
a empezar desde el 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su única potestad o en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ello fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces, la última parte, aunque tenemos que ver parte del capítulo 2, dice aquí: entonces volviendo a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Para aquellos que dicen que María no tiene hijos y que era virgen, María tuvo más hijos y tuvo más hijos. Y aquí lo podemos ver. Dice María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en números, ¿verdad? Y varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Yo no voy a leer más nada ahí, voy a leer capítulo 2, la porción que me toca del capítulo 2 del 1 al 4, que dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, usted puede tener tiempo para leer todo eso y repasarlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y usted puede seguir leyendo y ver que todos ellos escucharon su propio lenguaje el día que se manifestó el poder del Espíritu Santo en aquellos galileos que estaban hablando, que no habían aprendido este lenguaje, que es algo sobrenatural que se manifestó, ¿verdad? Y que vemos cómo todos ellos pudieron magnificar y glorificar y bendecir a Dios. La señal fue para aquellos que estaban esperando, y la señal fue para aquellos que también oyeron.
primero, porque Dios siempre abre la puerta para todo, hermano. Le da al que quiere y aún al que no quiere todavía le da. Bendecido sea el Señor. Así es que esas son las porciones de la palabra del Señor. Como le dije, es como un, ajá. What about when people say that because you saw how they spoke in different languages, Ajá. and obviously I don't believe this, but you know how they say that, oh, it was a different language that was known, that it wasn't, you know, that when other people are speaking in the spirit, and it's not a known language, that they say, oh, that's gibberish, or they even call it Yes, God. fue en diferentes lenguas que la gente conocía, pero que estos galileos no conocían, que no las hablaban, que no las entendían, y por esta razón fue algo sobrenatural, porque ellos no hablaban más que el arameo y el hebreo, si era que tenían el hebreo, si era que lo habían aprendido, ¿verdad? Pero ahora en ese entonces lo que se hablaba el arameo, así es que eso fue algo sobrenatural ahí inmediatamente. Para aquellos que quieren buscar excusas, que siempre ponen ese pretexto. Pero hermano, mejor es que nosotros aprendamos la palabra de Dios con humildad y sencillez de corazón y abramos nuestro corazón a Dios y le demos la oportunidad a Dios que nos revele su palabra y que se manifieste a nosotros en vez de poner tanta duda y tantas preguntas. ¿Qué me decís? Ellos lo que quieren es simplemente Argumentar porque, por ejemplo, si alguien viniera aquí y hablara, por ejemplo, chino, o se levanta Dios, sabe que es algo que ninguno de nosotros conocemos. Entendemos. Ok, so para nosotros eso sería, sería una incógnita. Podríamos decir, ¿será verdad? ¿Será un lenguaje o no será lenguaje? Pero a esta gente, ellos escucharon, dice la palabra, en su propio idioma. Y magnificaron y alabaron a Dios porque sabían que esta gente no conocían ese lenguaje. Exacto. Si usted lo quiere recibir, recíbalo, y si no quiere recibirlo, usted es libre de hacer lo que usted quiera. Pero realmente la palabra de Dios está ahí para que usted y yo la creamos y la vivamos, hermano. Bendecido sea el Señor. Aquí en el comentario que yo tengo hoy, como usted puede ver, la clase es larga y yo espero en el Señor que tenga tiempo para leerla y estudiar todo lo que tenemos que decir. En esta lección exploraremos la lección sobre Pentecostés. Ya la estudiamos la semana pasada, pero vamos a explorar un poquito más. Pentecostés fue el comienzo del plan de Dios, que el plan que Dios tenía para la expansión de la iglesia y la predicación del evangelio. Todo comenzó con la espera del Espíritu Santo. El escritor de los Hechos es el médico Lucas, que también viajó con Pablo y que es el escritor del libro que lleva su nombre, Lucas, ¿verdad? Dice aquí, Lucas nos proporciona los acontecimientos necesarios de lo que estamos a punto de estudiar. El libro de los Hechos podría considerarse como una continuación del libro de Lucas. La lección de hoy nos recuerda que la presencia y el poder del Espíritu Santo son los medios imprescindible para cumplir la misión de llevar el evangelio por todo el mundo. O sea, alguna de las cosas que usted va a necesitar para poder predicar y enseñar la palabra de Dios es tener el poder del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque es el que le va a dar la fuerza, el que le va a recordar la palabra, el que le va a enseñar, el que le va a dar la unción, el que le va a dar la gracia para que aquellas personas que oyen o que le puedan poner atención a usted puedan entender lo que usted le está hablando. Es por eso que se le ordena que esperen. Vemos que el Señor le dijo que esperaran allá, que fueran al aposento alto, que fueran a Jerusalén y que esperaran hasta que fueran revestidos en el poder de Dios. Era necesario esperar. Hermano, esperar no es una virtud de todo el mundo. Es algo que no todo el mundo, como se dice, lo desarrolla fácilmente. Esperar no es muy bueno muchas veces. A veces es bueno si tenemos una esperanza de que vamos a recibir una buena noticia o vamos a recibir algo bueno, pues podemos esperar, pero a veces la espera nos desespera. Así es que no es muy bueno. Bendecido sea el Señor. Pero el Señor los mandó a que esperaran hasta que fueran revestidos. Y Él dijo, fue una promesa que dio el Padre,
que oíste de mí. Jesús se lo dijo. Que la oíste de mí, la mandó el Padre, pero lo hiciste de mí. Es necesario que ustedes vayan y esperen y sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Amén. Dice, es por eso que se le ordena que esperen. En el día de Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo en el tiempo de Dios y con la espera de ellos, o sea, con la paciencia que pudieron mostrar y esperar. Hoy también se cumple el propósito de Dios a través de los creyentes llenos del Espíritu Santo. O sea, que hoy también a nosotros, usted y yo también, podemos disfrutar, podemos recibir ese poder del Espíritu Santo si usted lo busque. Si yo lo busco, la palabra del Señor dice que lo vamos a encontrar. Bendecido sea Dios. En la primera parte se nos dice, se les ordena esperar. En Lucas 24, del 44 al 49, ya yo leí toda esa porción. Esa fue la razón por la cual se las leí. ¿Ok? El poder del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Dice aquí, esta porción de la Biblia describe la noche de ese primer domingo de Pascua. Los discípulos comenzaban a comprender el significado de la resurrección. Hermano, acuérdense que todo esto ellos los cogió de sorpresa. Ellos pensaban que el Señor Jesús iba a ser el líder y que iba a derrocar a Roma y que ellos iban a tener, y que Él le había prometido un reino y que ellos iban a ser parte de ese reino. Y ellos estaban bien entusiasmados de que Jesús iba a derrocar a Roma probablemente. Pero ese no fue el propósito de Dios enviar a Jesús. Él envió a Jesús para salvar a la humanidad, para enseñarnos el camino de cómo llegar al conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces ellos estaban bien emocionados, pero vemos que después que Él murió y después que llegó la noticia de que había resucitado y después que ellos pudieron verlo, Tomás pudo tocar las manos, porque Tomás dijo, si yo no toco donde le pusieron los clavos y donde le dieron la herida en el costado, yo no voy a creer. Todo esto fueron pruebas indubitables de que Cristo resucitó de los muertos y que vive para siempre y que usted puede confiar y creer en sus promesas. Bendecido sea el Señor, dice. Entonces dice aquí, ellos empezaron a entender todo lo que pasó. Dice, horas antes Jesús se le había presentado a María Magdalena y luego a otros 2 discípulos camino a Emaús. Estos le conocieron en el partimiento del pan y regresaron a Jerusalén a compartir la noticia con los demás discípulos. El libro de Lucas registra que Jesús les recordó, y yo quiero que usted ponga atención en esto, porque se lo voy a decir uno por uno, son 10 puntos que es necesario que usted y yo entendamos. El primero dice, que nos ha enseñado, dice, la necesidad de que Él sufriera en la cruz y resucitara para proporcionarnos el perdón de pecado. Esta es una cosa que Él quiere que usted sepa, que por esa razón fue que Él murió. Segunda, serían testigos de Él ante el mundo. Otra cosa que Él quería que usted y yo entendamos, que nosotros seríamos testigos de Él en el mundo. Tercera, necesitábamos recibir el poder del Espíritu Santo, el don o promesa que el Padre les había prometido, así como contaba con la misión, así con el Espíritu Santo contaban con la misión que Dios le daba, el mensaje que Dios le daba y el medio para cumplir con su llamado. O sea, la misión que Dios le daba de ir a predicar, el mensaje de llevar de que hay que arrepentirse, ¿verdad? Y la unción de Dios que el Espíritu Santo nos da para cumplir su llamado. Le abrió la mente para comprender las Escrituras. Esto lo hizo Jesús, ¿verdad? Le abrió la mente para que pudieran cumplir las Escrituras que declaraban de su obra como Mesías para cumplir el plan de Dios para la redención de la humanidad. Esa fue otra de las cosas que usted y yo necesitamos saber, por qué fue que Cristo sufrió y por qué fue que Él vino.
dice, hacer referencia a la ley. Él hizo referencia aquí, él hizo la referencia de la ley de Moisés, los profetas y los salmos, incluyendo así todo el Antiguo Testamento. Lo dividió de esta manera: la ley, los profetas y los salmos, ¿ok? Para que usted vea, usted lee ese Antiguo Testamento y usted va a ver que usted va a encontrar referencia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo y también de su resurrección. Bendecido sea Dios. Alabado Jesús. Santo es. Cada división continúa profecías relacionadas con la muerte, sepultura y la resurrección de Jesús. Otra cosa, punto que debemos de ver: los apóstoles fueron testigos directos del ministerio y la resurrección de Jesús. Ellos caminaron con el Señor por 3 años, ¿verdad? 3 años y medio aproximadamente. Caminaron con Él, aprendieron de Él, observaron todo lo que Él hizo, observaron cómo Él clamaba al Padre, cómo oraba todo el tiempo, cómo se daba sus ¿cómo se dice? Sus retiros, se retiraba a orar con el Padre, muchas veces no dormía, estaba toda la noche orando con el Padre. Esos son ejemplos que el Señor nos dio, que usted y yo también tenemos que practicar. De vez en cuando tenemos que dejar que el sueño se nos vaya y vamos a buscar el rostro del Señor y orar. Bendecido sea Dios. Aquí, su misión, proclamar, la misión que le dio era que proclamara las buenas nuevas por toda la tierra, empezando desde Jerusalén. Empezando de donde estaban ellos, porque hoy todo el mundo quiere ir a China, quiere ir a Colombia, quiere ir a Sudamérica, quieren ir a diferentes partes del mundo, pero nuestro lugar no lo atendemos. Bendecido sea el Señor. Hay que empezar donde estamos. Hay que empezar donde estamos, ¿ok? El mensaje era la necesidad del arrepentimiento, hermano. Este es el mensaje del Evangelio. Amén. Que usted y yo necesitamos arrepentirnos, necesitamos buscar a Dios, necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos venir a Él con un corazón contrito y humillado, no con arrogancias, hermano, como mucha gente piensa que van a ser oídos. Para el perdón de pecado necesitamos el arrepentimiento para que el Señor nos perdone. Y el medio para proclamar el mensaje es la obra y el poder del Espíritu Santo. Y esto era una promesa del Padre. Así es que el Padre prometió que la iba a enviar usando a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. El poder del Espíritu Santo es una necesidad en su vida y en la vida mía. Mira, hermano, vuelvo y repito las palabras de nuestro hermano pastor en la iglesia de New Jersey. Nosotros pertenecíamos. Él decía: es mejor tener el Espíritu Santo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Escúchelo, porque es una realidad. Ese es el consolador, es el confortador, es el que nos va a guiar. Va a llegar el momento de que usted tiene que estar entre la espada y la pared, de que confiese a Cristo o la muerte, o el Espíritu Santo es el que va a estar ahí con usted para que usted pueda ser testigo del Señor. Bendecido sea Dios. Lo necesitamos, hermanos. Bendecido sea Dios. Si no, la palabra no lo hubiera dejado escrito ahí. Porque todo lo que el Señor dejó escrito es para el bien de nosotros, para que aprendiéramos de Él. El poder del Espíritu Santo es una necesidad. Hechos 1 del 4 al 8. Jesús le dio instrucciones que nos ayudaría a llevar a cabo el ministerio de proclamar el reino de Dios. Era fundamental el bautismo en el Espíritu Santo, es fundamental. Y cuando usted sabe que lo tiene, cuando usted ha hablado en lenguas. Esa es la señal primordial. El que no lo quiera creer, pues hermano, ya problema suyo. Quiera Dios que no lo necesite nunca. ¿Verdad? Así les podían ser testigos a donde quiera que fueran, aunque deseaban saber. Una pregunta que ellos hicieron en el verso 6: ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? ¿Verdad? Esto es como una pregunta como que no debía de estar ahí. Pero déjeme decirle, el Señor no los regañó, Él le habló muy bien, les contestó muy bien.
No toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones que el Padre ha puesto en su única voluntad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo hasta el fin del mundo. Seréis testigos. Así es que no es que el Señor no quiso contestarle. Es que lo más importante y lo primordial ahora mismo para nosotros no es saber cuándo Cristo viene. Tampoco es saber quién es el anticristo. Lo más importante para usted y para mí es saber que usted y yo estemos bien con el Señor, que le hayamos conocido, que sabemos lo que estamos haciendo, que sabemos lo que profesamos y que estamos esperando, bien sea que Él venga por nosotros, ¿verdad? O bien sea que nosotros vayamos a Él. Porque a nadie se le asegura el día de mañana. Por eso que usted y yo tenemos que estar ready todos los días. Bendecido sea Dios. No es saber cuándo es que viene el Señor. Como mucha gente ha escrito libros, ha hecho movies, ha hecho tantas cosas y se han dado cuenta cuántas fallas han tenido. Y siguen teniendo y van a tener. Porque eso no fue lo que Dios nos mandó a hacer. Nos mandó a que predicáramos, que enseñáramos, que viviéramos para Él, que lo amáramos, que nos amáramos unos a otros, que perdonáramos y que pidiéramos perdón también. Eso es lo que nos ha mandado a hacer, pero eso es lo que casi nunca queremos hacer. Bendecido sea el Señor. Aquí dice en versículo 6, saber el futuro de la nación. Lo más importante ahora era concentrarse en la misión de llevar el evangelio a las naciones. Jesús les dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran bautizados en el Espíritu Santo. Hechos 1:4. Juan los había bautizado a mucha gente. Juan bautizó, ¿verdad? Con el bautismo del arrepentimiento. Pero él dijo, viene uno detrás de mí, del cual yo no soy digno ni desatar encorvado las sandalias de sus pies. Este os bautizará con poder, ¿verdad? Del Espíritu Santo y con fuego. Bendecido sea el Señor. Así es que nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor va una con la otra entrelazada. Usted tiene que estudiar aquí, tiene que estudiar allá y usted puede llegar a una conclusión que la palabra del Señor nunca nos va a dejar con duda, sino que nos va a aclarar todas las preguntas que tenemos. Dice, pero Juan hablaba del Espíritu Santo que los investiría del poder. Mateo 3:11, usted puede ver eso. Y en Hechos 1:8 también lo puede ver. No pasemos por alto la curiosidad de los discípulos de saber el futuro de su nación. Por supuesto que todo el mundo quisiera saber qué nos va a pasar. ¿Qué va a pasar con la nación de los Estados Unidos con esta crisis que estamos? ¿Verdad que sí? Yo creo que todo el mundo, aún a las personas que no aman a Dios y que no creen que existe Dios, el que no cree que existe el Dios que nosotros adoramos y bendecimos, está creyendo en otra entidad, ¿verdad? Está creyendo en Satán, está creyendo en otras personas que se han dejado pasar por dioses. Pero el único Dios verdadero es Jehová, Dios de los ejércitos. Y ese es el que predicamos y ese es el que enseñamos. Bendecido sea Dios. Allá ellos van a dar cuenta a Dios en aquel día cuando se encuentren en el fuego. Bendecido sea Dios. Él no pasó por alto esa pregunta, ¿verdad? Dice, él sabía, los discípulos habían leído la escritura del Antiguo Testamento y ellos sabían que en el capítulo 36 de Ezequiel y el capítulo 37 habla de un avivamiento y también Joel capítulo 2, 28 al 32 también habla de avivamiento, de restauración de la nación de Israel. Es por eso que ellos le hacen esta pregunta, porque ellos tenían ese conocimiento. Pero Jesús le dijo, no toca a vosotros ahora, no es para ustedes, no se preocupen. Nosotros también nos dicen lo mismo. No te preocupes, todo lo que está pasando, Dios está en control. Aunque algunos grandes hombres ahora dicen, Dios no está en control. Oh my God, have mercy, Lord Jesus. Porque hoy los hombres se piensan que saben más que Dios. Bendecido sea Dios. Have mercy, Lord Jesus. Bendecido sea Dios. Aquí dice, pero su atención debía ser llevar el evangelio o el mensaje del reino, aunque iban a tener oposición, ¿verdad que sí? Hay oposición todos los días.
Esto del COVID trajo una gran oposición para que las iglesias predicaran y enseñaran. Y mire cómo están las iglesias hoy en día. Hay algunas que progresaron, ¿verdad? Porque la astucia, hay mucha astucia del mundo metida en las iglesias. Pero si usted va a predicar el evangelio, la palabra de Dios como está supuesta, ser predicada y enseñada, sin quitarle, sin ponerle, ¿verdad? Usted no va a tener muchos resultados porque la gente no quiere oír a Dios. Nosotros hemos visto en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel que acabamos de estudiar en la última unidad, vimos que el Señor le dejó saber a los profetas que predicara y que enseñara y que no se desalentara, porque ellos no lo iban a escuchar. Y si Él le advirtió esto a Jeremías y le advirtió eso a Ezequiel, eso nos advierte a nosotros hoy también. Así que, hermanos, tomemos fuerza y sigamos adelante, porque esto es una lucha, es una guerra continua en contra de un enemigo que no podemos ver. Y como no lo podemos ver, tiene ventaja. Pero no tiene más ventaja que Dios, porque Dios es espíritu también y Dios pelea por nosotros. Amén. Sus ángeles están con nosotros, nos acompañan. Su Espíritu Santo está con nosotros, que es Dios. Amén. Así es que nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Amén. Ok, la segunda parte dice aquí adorar y esperar. En Lucas 24, el 50 al 53, yo lo leí ya, dice adorar. Después de darles las instrucciones de que esperara, ¿verdad? Que era necesidad del Espíritu Santo, Jesús los bendijo, ascendió al cielo. ¿Y cómo los bendijo, hermano? Yo le leí ya en Lucas 24:50 que dice que puesto en pie y con las manos levantadas al cielo, dice que los bendijo, ¿verdad? Y le dije que también fueran al capítulo 17 del libro de San Juan, que él los instruyó y les habló y le dijo que la necesidad que había de que tenían que estar unidos, la necesidad que había de que amarse uno a los otros, la necesidad que había de permanecer en el Señor y de buscarle. Así es que él ya le había dado sus instrucciones a seguir. Bendecido sea el Señor. Dice aquí, no sabemos cómo lo hizo, pero estamos especulando que eso fue lo que aconteció. Pero tenemos el recuento de la oración en Juan capítulo 17, donde él oró al Padre por protección y que fueran uno y que experimentaran el gozo sirviéndoles y predicando el evangelio de la salvación. Él ascendió al cielo y ellos lo adoraron. Él era el Mesías que habían esperado por largo tiempo, el Salvador resucitado y Señor exaltado. Toda duda que había, hermanos, se esfumó con la adoración que le rindieron. O sea, en el momento que Jesucristo se presentó allá en donde ellos estaban, ¿verdad? Y dice que una nube vino y ellos lo vieron subir al cielo en esta nube. Y después vieron y él los bendijo, dice que antes de subir al cielo él los bendijo. Y después de eso vinieron dos ángeles y se presentaron a decirle, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Verdad? Este mismo Jesús, así mismo como se fue, así mismo volverá. Estos son palabras de esperanza y de confianza, hermanos, porque esto nos da a nosotros la esperanza de que Él se fue y que Él va a volver, porque los ángeles hablan lo que Dios les envía a que mande hablar. Y ellos hablaron de que Él volvería. Y por eso es que lo estamos esperando, porque Él va a volver. Bendecido sea Dios. Amén. Dicen, y después de eso dice que regresaron a Jerusalén y el templo se convirtió en su lugar de reunión y adoración mientras esperaban la promesa. Recordaban el tiempo que habían pasado con Jesús y su fe era renovada. Lo podemos observar bien en el sermón de Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¡Wow! Hermano, que usted quiere tener un avivamiento. Usted quiere sentirse lleno del poder de Dios. Usted quiere revivir esto que vivieron los apóstoles. Lea el libro de los Hechos.
Lea el libro de los Hechos, usted va a ver la presencia del Señor caminar por todo su cuerpo. Y usted va a sentir el poder de Dios en su vida de una manera especial. Porque esto es lo que da testimonio de lo que hizo Dios. Y fue escrito y puesto ahí para que usted y yo también participemos de ella y lo vivamos. No es algo que está ahí escrito para, como dicen alguna gente, para llenar un roto. Dios no necesitaba llenar ningún roto. Todo lo que Él escribió era lo que usted y yo vamos a necesitar para permanecer firmes y fieles y servirle a Él. Bendecido sea Dios. Lea el libro de los Hechos. Amén. Y practiquemos lo que el libro de los Hechos hacía. Para que usted vea que la monotonía y las cosas que se han apoderado de nosotros, tantas enfermedades. Mire, hermano, cómo venían, cómo le traían a Pedro la gente. Y Pedro ni siquiera los tocaba. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos, cantamos un cántico. Pero hoy en día es un cántico nada más. No es una realidad en nuestra vida porque no nos hemos metido con Dios. Dios quiere que nosotros nos metamos con Él. Que esto no es cuestión de que yo soy miembro de una iglesia o que tengo el nombre o que soy tal persona, tengo tal autoridad. No, hermano, no es eso. Es que usted tenga una experiencia, un encuentro con el Señor en su vida y pueda ser transformado y cambiado en su vida. Bendecido sea el Señor. El poder del Espíritu Santo está ahí para usted y para mí. Si usted lo desprecia, esos problemas suyos, pero está ahí. En aquel día usted no le va a dar quejas a Dios, no va a haber chance, no hay forma de que usted y yo podamos darle quejas al Señor, porque Él ha provisto todo lo que usted y yo necesitamos. Lo que tenemos es que dejar la vagancia y la pereza, reprender al enemigo, ¿verdad? Dejar la televisión, dejar el teléfono, porque hoy en día la gente tiene más tiempo para el teléfono que para doblar las rodillas. De verdad. Y nosotros tenemos que buscar a Dios. Queremos que Dios se manifieste en nuestra vida. Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Él no va a venir. Yo le decía a mi hija el otro día, es necesario que te muevas. Sí, es necesario esperar en Dios. Amén. Sí, pero también Dios demanda de nosotros que nosotros nos movamos. Sí. Lo que usted y yo tenemos que hacer, Dios no lo va a hacer. Cuando Lázaro murió, Él mandó que quitaran la piedra. ¿Por qué? Porque los hombres podían quitar la piedra. No podían levantar a Lázaro, pero los hombres podían quitar la piedra. Pero nosotros, lo que nosotros necesitamos hacer, tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que moverlo. Él pondrá su unción y su gracia, ¿verdad? Y hará el resto. Bendecido sea el Señor. Amén. Dice, esperar nunca es fácil, como le dije ahorita, no es fácil, pero es necesario. En este caso, los ángeles fueron los que dieron la orden de que esperaran en Jerusalén. En estos últimos 40 días, hermanos, los discípulos habían visto al maestro crucificado. Habían hablado con él después de su resurrección. Ahora lo veían ascender al cielo en una nube, Hechos 1:9. Y ven dos mensajeros celestiales dándole órdenes de que esperaran en Jerusalén. Qué cosa tan maravillosa. ¿Por qué es que hoy no vemos esto? No es que Dios ha cambiado, la palabra del Señor dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice que no se muda y que no cambia. ¿Verdad? Porque es que no lo vemos, hermanos. Tenemos que escudriñarnos, tenemos que saber qué es lo que pasa. Amén. Le damos más tiempo a todo lo demás. Las tiendas, ¿cómo se dice? El parque. Es necesario ir a hacer, ¿cómo se dice? Ejercicio. Yo soy una que camino, cada vez que está el tiempo bueno, camino y hago ejercicio, es necesario. Pero hermano, usted necesita moverse también y hacer las cosas del Señor. Denle un poquito de silencio al teléfono y al radio y a la televisión y ponga la palabra de Dios, léala. Hay personas que dicen que ya yo no veo para leer. Compre la que está hablada. Y así se va a beneficiar del beneficio que tiene la palabra del Señor. Seguimos. Obedecer, esperar, les da un mensaje de esperanza. Él volvería así como se fue.
Regresaron a Jerusalén los 11, junto con las mujeres, incluyendo a María, la madre de Jesús, y sus hermanos, y esperaron en el aposento alto. ¿Cuántos días? Esperando 10 días, hermanos. Nosotros venimos a la iglesia y a veces, hermano, se pasa un 10 minutos en la escuela dominical como se va a pasar hoy y ya queremos irnos porque la hermana se le fue el tiempo y hoy se me fue el tiempo, pero yo voy a hacer la escuela dominical. Bendecido sea Dios. El que no me quiere oír, ya se fue al medio mundo, pues no me oiga, no se preocupen. No se preocupen por el que no me quiera oír, porque en aquel día el Señor no me va a preguntar a mí por qué no seguiste predicando y enseñando, ¿verdad? Le va a preguntar a usted por qué no siguió escuchando. Bendecido sea Dios. Dice así, regresaron a Jerusalén los 11, ¿verdad? Con María y los medios hermanos de Jesús al aposento alto, aunque ellos no sabían qué esperar, porque ellos estaban esperando el Espíritu Santo, pero no sabían cómo era que iba a venir el Espíritu Santo en su vida. Ellos habían visto el simbolismo del fuego y el simbolismo del viento, ¿verdad? Pero no sabía cómo iba a venir el Espíritu Santo. Ajá. How did they see this before? Cuando Elías, por ejemplo, cuando Elías fue arrebatado en un torbellino, ¿verdad? Vinieron carros de fuego, eso era el Espíritu Santo. De muchas maneras se manifestaba el Espíritu Santo. Bendecido sea Dios. Dice al Espíritu Santo, fueron obedientes y aguardaron el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo y se concentraron en la oración y la adoración, algo que es de gran necesidad en nuestras vidas hoy. Bendecido sea el Señor. Y la última parte, hermano, hay una gran necesidad. El que no esté buscando el Espíritu Santo es porque no sabe lo que se está perdiendo. Usted no sabe lo que se está perdiendo. Usted sabe lo que es cuando usted se pone a orar y el Señor intercede por usted en lenguas que usted no conoce, que usted no entiende, que usted no sabe, que usted tiene dentro de su corazón un deseo de orar por alguien, pero que el Señor empieza a hablar en otra lengua. ¿Usted sabe lo que es eso? Es un privilegio, hermano. Es un privilegio. Yo le pongo a usted el deseo, el anhelo de que lo sienta. Obedecer y recibir. Hechos capítulo 1 del 15 al 26. Obedecer. La importancia de obedecer. Los 11 que habían seguido a Jesús junto con las mujeres y los discípulos que habían seguido de cerca a Jesús se unieron en el templo para orar y adorar. Llegó a haber una cantidad de como 120 personas. Es aquí que vemos a Pedro, el cual estaba familiarizado con las escrituras del Antiguo Testamento y entendió lo de la traición de Judas, ¿verdad? Cuando él se dio cuenta de que esto era necesario, vemos que Pedro se levanta y dice, es necesario que escojamos a otro que sea testigo de lo que nosotros vimos, de lo que nosotros observamos, de lo que nosotros practicamos, de lo que nosotros observamos cuando Cristo murió. Era necesario que llegara. Entonces, él hace este mensaje y se elige entre dos personas, ¿verdad? Y sale Matías, el escogido. Y aquí nos habla de la suerte. Se usaba la suerte, pero esto no volvió más a ocurrir en el Evangelio. No se volvió a hablar más de suertes, ¿ok? Porque ahora tenían el Espíritu Santo, que era el maestro y la guía. Y ahora usted no necesita a nadie que le eche suerte. Bendecido sea Dios. Dice así. Y había como 120 personas. Y es aquí que vemos a Pedro, ya leí eso. Y hay la necesidad de que otro tomara el lugar de su ministerio. Aquí estaba citando Pedro al Salmo 69, 25 y el Salmo 109, 8. La necesidad de que alguien tomara su lugar y la necesidad de que alguien, de que se eligiera otro, ¿verdad? Había algo que hacer, que seleccionara a otro apóstol, pero debía de haber sido enseñado por Jesús y haber caminado con él y haber orado y después que ellos oraron y pidieron la dirección del Señor y escogieron a estos dos por medio de la suerte que ellos usaban, ¿verdad? En aquel entonces ya no se usa, escogieron a Matías. Bendecido sea el Señor.
Ok, eso era común en aquel tiempo, pero ahora en nuestra cultura no se usa, ni en la cultura judía creo que tampoco. Esto también se usó cuando se fue a hacer la división de la tierra en el capítulo 18 de Josué, capítulo 3 al verso 10. Gracias a Dios que después de la venida del Espíritu Santo, esto no se vuelve a mencionar en las Escrituras. El Espíritu Santo es nuestro maestro y nuestra guía. Es el que él eligió a Matías para representar, ser testigo y servir como los principales testigos de la enseñanza de Jesús y su resurrección. En Mateo 19:28 nos dice, Jesús hablando le dice a los discípulos de esta manera. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué privilegio el que tienen los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son los que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Bendecido sea Dios. Ellos ocuparon un lugar especial en la iglesia primitiva, en el ministerio de Jesús, y van a ocupar un lugar grandísimo en la venida de Cristo en el reino aquí en la tierra. Eso es el capítulo 19:28 de San Mateo. 19:28. Recibir en Hechos 2 del 1 a 4. Después de la ascensión habían pasado 10 días. O sea, Jesucristo tuvo 40 días por la tierra, ¿verdad que sí? Pasaron 10 días, era el día 50. Se celebraba una de las grandes fiestas que se celebraba en Jerusalén. Habían 3 grandes fiestas. La Pascua, la fiesta de las cosechas o Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Pero se celebraba la segunda más grande de la fiesta. Y habían pasado 10 días y eran 40 días después de la resurrección. 50 significa lo que significa Pentecostés, ¿verdad? Las fiestas de las semanas. Ya habían reemplazado a Judas y estaban esperando ahora, después de haber reemplazado a Judas, ya estaban los 12 discípulos que se necesitaban para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Estaban las mujeres, la madre de Jesús estaba allí, los medio hermanos de Jesús estaban allí, todos los que habían seguido a Jesús de cerca estaban allí con las mujeres. Y en ese día le plació a Dios, en el día de Pentecostés, mandar el Espíritu Santo. Bendecido sea el Señor. Se celebraba la fiesta Pentecostés 50 días después de la Pascua. Era una gran celebración. Es la fiesta de las cosechas y traía gran conglomeración de gente a Jerusalén para adorar a Dios y dar gracias por la cosecha que habían tenido. Habían judíos convertidos, ¿verdad? Y judíos que habían nacido habían nacido en la creencia judía. Bendecidos sean los prosélitos y los que habían nacido. Es aquí donde Dios cumple con su promesa de enviar al Espíritu Santo sobre sus discípulos y los otros creyentes, porque el Espíritu Santo no vino solamente por los 12 discípulos, vino por todos los que estaban allí reunidos y esperaron, y está disponible para todo el que quiera recibirlo. Esto es algo que no está ahí más que para ti, para allá no. Esto es para todo el que lo quiera, ¿verdad? Pero Dios no te va a obligar si tú no lo quieres. Es como tampoco te va a obligar si no quieres ser salvo. Él te da la oportunidad de que oigas su palabra, pero si tú no quieres seguirle, no te va a obligar. Bendecido sea el Señor. Bendecido sea ese Dios sobre sus discípulos y todos los creyentes. 3 cosas se manifestaron en aquel día. Como un viento recio. Dice que soplaba como un viento recio. Y cómo no iba a darse cuenta toda la gente. Es como un estruendo. Ustedes oyeron esta mañana la tormenta que se estaba cayendo aquí. Y los truenos que estaban cayendo, ¿verdad?
¿Quién no va a oír una cosa cuando pasa una cosa sobrenatural como esta? Lo oyeron, había mucha gente y oyeron el ruido que hubo y el viento que se manifestó. Fueron cosas visibles. También aconteció otra segunda señal, que se manifestaron sobre ellos como lenguas de fuego. Viento y fuego eran los símbolos que ya ellos conocían desde el Antiguo Testamento, que simbolizaban el Espíritu Santo. Ellos no sabían si iban a esperar algo más, pero ya habían visto 2 señales, ¿verdad? Pero la tercera, que es la que ha llegado hasta el día de hoy, es el hablar en lengua. Entonces empezaron todos hablar en lenguas. Y aquí nos dice toda la cantidad de gente que había, todos los pueblos que habían. Para aquellos que quieren decir que lo que ellos hablaron eran los lenguajes que la gente hablaba, pues eso es cierto, fue cierto. Pero estos eran galileos que no sabían esos lenguajes. Y esto fue algo sobrenatural, porque usted no aprende un lenguaje así. En un segundo. Usted no aprende un lenguaje. Así que fue algo sobrenatural. Abra los ojos, los oídos, la mente y el corazón y dé la oportunidad a Dios para que penetre su vida y le enseñe la palabra. Porque no está escrita ahí para adorar, a decorar el libro. Está escrita ahí para que usted y yo aprendamos de ella. Y si usted y yo le damos el tiempo y el interés que se merece, usted dice, la palabra dice que no va a volver atrás nunca vacía. Usted y yo vamos a aprender de ella. Bendecido sea el Señor. Así que la tercera señal fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Hechos 2:4. Las otras 2 primeras señales no se volvieron a repetir. Las lenguas fue una señal por las que que las recibieron y también para aquellos que escucharon. Porque ¿cómo fue que la gente se alborotó? Porque escucharon ese revolú. Era como un revolú. Pero que no había un revolú porque todo el mundo entendía lo que se estaba hablando. Y no solamente eso, sino que todos ellos glorificaron y magnificaron a Dios porque vieron que era algo que nunca había acontecido y que era algo sobrenatural. Bendecido sea el Señor. Ajá, la lengua fue una señal para los que recibieron, los que la recibieron y también para los que escucharon. Hechos capítulo 2, 5, 6. Pedro presenció el Espíritu Santo en su primer discurso, hermano, y esto es lo que a mí me llena y me mueve y me pone de esa manera que me da deseo de brincar y saltar y coger, hermano, porque como vemos al apóstol Pedro, que era, todo el mundo lo tenía como del vulgo, que no tenía palabras, que vemos cómo este apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo se levanta y empieza a predicar y a hablar la palabra del Señor y empieza a decir y trae este gran mensaje donde 3,000 almas dieron el corazón al Señor. Y esto solamente se logra con la unción y el poder del Espíritu Santo, hermano. Y es por eso que usted y yo lo necesitamos. El que no lo quiera, no lo quiera, pero lo necesitamos. Bendecido sea el Señor. Dice, Pedro presenció el Espíritu Santo en su primer discurso y 3,000 almas se añadieron a la iglesia del Señor. Como Pedro, nosotros también necesitamos este empoderamiento. Está disponible para nosotros hoy. Lo que hay es que buscarlo y desearlo, hermano. El Señor lo ha prometido y Él cumple todo lo que Él promete. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí la porción de la escritura. Así es que discúlpeme por los 9 minutos que le cogí. Yo dije que no iba a parar la clase. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Amén. Alabado sea el Señor. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Y qué bueno escuchar pues la palabra del Señor y poder digerirla. Alabado sea Dios. Bien, vamos a darle gracias al Señor. Inclinamos nuestro rostro y despedimos, pues terminamos la escuela dominical. Padre, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones hasta este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Qué bueno que tú la dejaste ahí para que nosotros nos edificáramos por ella. Santo Dios, y ahora, gracias, Señor, te pedimos, oh Dios, que nos continúes bendiciendo en este día. Esperamos, Señor, tomar un poquito de receso y después regresar delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.
Lo pedimos y te damos gracias. Amén. Praise God.